Hola, buenos días. Ese nombre de esa ponencia se ve, perdón. Pasado de diapositiva. Adelante. Ok. Se ve tan pesado a esta hora, pero va a ser muy interesante. Cortesía obliga. Un enorme agradecimiento al director Gilberto Toro, a la directora del CIMIT, a la doctora Sandra Tapias, porque realmente es un ejercicio muy valioso. Y cuán más valioso es, pues porque ustedes están acá. Entonces, un agradecimiento a ustedes, que son finalmente quienes determinan si una persona vive o muere en sus municipios. De alguna manera son ustedes quienes tienen el destino de sus ciudadanos en las manos en lo relacionado con el tráfico. Ángela Gómez, por favor, que nos va a acompañar. Ella es la líder del proyecto que realizamos para esta prueba de tamizaje. Ayer, esto me funciona, ¿ustedes me escuchan bien? Yo siento que esto funciona raro, ¿sí? Perfecto, bueno. Ayer la doctora, Ángela, por favor, ayer la doctora Lina decía algo muy simpático y paradójico y también aterrador, ¿no? Y es que nosotros conocemos todo sobre los siniestros viales en términos de variables sociodemográficas, temporales, circunstanciales, de condición de la víctima, y sin embargo no logramos yugular este flagelo. ¿Yo cómo hago para tener la atención aquí de mis amigos? ¿Cómo hago? Muchas gracias. Conocemos también, y ustedes los conocen desde sus municipios, los factores de riesgo. Y todos sabemos que el principal factor de riesgo, el factor base de riesgo que multiplica todos los otros factores de riesgo, es la velocidad. Y claro, sabemos muy bien controlar velocidad, sabemos muy bien que no lo hagamos, es otra cosa, pero sabemos controlar velocidad. Sin embargo, en relación con el consumo de sustancias psicoactivas, y hablo de anfetaminas, metanfetaminas, opioides, cannabis, cocaína, conocemos poco, ¿cierto? Uno casi que podría decir que los efectos de estas sustancias en la conducción están subestimados. Conocemos muy bien embriaguez alcohólica. Cada vez yo escucho decir que tenemos menos, que hemos aprendido la lección y que tenemos cada vez más conciencia del consumo de alcohol en la conducción. Y bueno, yo quiero decirles que no es cierto. Lo que sucede es que cada vez hacemos menos controles y pues lo que no se mide no existe, no se evalúa, no se valora. Y ese es un gran problema. Pero lo es también la embriaguez alcohólica, de la que poco conocemos, la que poco controlamos, pero que en países donde sí se conoce y sí se controla, se atribuye que el 29% de los siniestros con resultado de muerte estaba implicado el policonsumo, es decir, la embriaguez alcohólica y no alcohólica. Y esto tiene que ver con, finalmente, cuál es el riesgo permitido para la sociedad. Cuando no hacemos esos controles a esas conductas de riesgo, pues estamos ampliando ese riesgo, estamos siendo permisivos en poner a todo un gran
colectivo en riesgo. Yo escuché una vez al profesor Antonio de la Marina en España, que él decía que educan y deseducan los buenos gobernantes. ¿Por qué? Porque finalmente mire que lo que subyace detrás de una norma de tránsito son valores sociales, son valores de respeto por la vida, porque estamos compartiendo un espacio vital y clarísimamente en ese espacio vital pues necesitamos que todos nos comportemos de determinada manera. Y esa ambición por ese comportamiento, pues tiene que ver todo con la institucionalidad, porque es la institucionalidad la que socializa esos valores. Y cuando el ciudadano incumple, pues tiene que castigar. Yo los voy a dejar con Ángela Gómez. Ángela Gómez es bióloga y ha sido la persona que ha liderado este proyecto que hicimos de la mano con una empresa que nos ayudó a financiar los equipos y bueno, todos los insumos que se requieren para hacer un piloto de este orden. Ángela. Bueno, muy buenos días a todos. Mirar cómo. Listo. Entonces, pues como estaba diciéndoles Mari, hemos enfocado nuestros esfuerzos recientemente en estudiar esta conducta de riesgo que en el país por ahora pasa muy desapercibida, donde la información es muy incipiente, donde el control es casi inexistente, y es el uso de sustancias psicoactivas en conductores de vehículos motorizados. Les cuento un poquito qué sabemos de los efectos de estas sustancias. El alcohol lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, conocemos muy bien cuáles son los efectos no solo a nivel fisiológico, sino directamente en la conducción, y entendemos, después de décadas de haber trabajado para que haya más conciencia sobre esto, que es una sustancia que nos limita las capacidades de conducir, que puede causarnos problemas de concentración, de coordinación, que afecta a la velocidad de respuesta, que según la dosis puede causar mareos, sueños, y que además tiene una implicación muy importante que es una mayor confianza en sí mismo que lleva a conductas de riesgo como el no uso de los elementos de seguridad. ¿Qué pasa con otras sustancias? Resulta que, a pesar de que no hablamos de eso, toda sustancia que afecta a nuestro sistema nervioso central va a afectar nuestro estado de conciencia. Y eso no va a ser positivo a la hora de estar tras el volante, donde necesitamos estar en nuestros 5 sentidos. Que se ha estudiado recientemente en otros países, el efecto del cannabis en la conducción ya se viene estudiando hace bastante tiempo en Europa y Estados Unidos. Y sabemos que va a afectarnos pues, la concentración, la percepción de tiempo y espacio, que son por supuesto temas muy importantes a la hora de conducir, el control de la dirección, y que además cuando se mezcla con el alcohol tiene unos efectos aún más importantes. Como les estaba diciendo María hace un segundo, el problema del policonsumo es uno que se viene detectando ya en otros lugares y que, como van a ver, también tenemos aquí en gran cantidad. Para otras sustancias es un poco más difícil encontrar cuáles son esos efectos porque pues, no se puede estar haciendo tan fácilmente este tipo de estudios en humanos, pero sí se ha podido ver que sustancias como la cocaína y las metanfetaminas pueden llevar a una conducción imprudente y agresiva, y que otras sustancias que incluso no tienen que ser ilícitas, medicamentos por prescripción, también nos van a llevar a tener mareos, sueños y afectan la capacidad cognitiva. Entonces, incluso si no es una sustancia ilícita, sino que el doctor ha prescrito, hay que considerar cómo eso va a afectar nuestra conducción. ¿Qué se sabe entonces en lo que ya han observado en otros países? Que las sustancias que más se están utilizando son, por supuesto, después del alcohol, que es el enemigo más grande, son el THC, la marihuana, la cocaína, y en Estados Unidos y Europa tenemos un uso muy grande de anfetaminas y de opioides. Los usuarios que están consumiendo estas sustancias varían, por supuesto, según la diferente sustancia, pero van a ser en su mayoría hombres jóvenes, que son los que más tienden a tener esta conducta de riesgo,
y el consumo se va a dar principalmente en las noches y los fines de semana, que son, digamos, estos momentos de esparcimiento donde es más común este tipo de actitud. En Europa, para que lo tengan en mente este porcentaje, se hizo un estudio durante 5 años en 13 países donde tomaron pruebas bioquímicas para presencia de sustancias y se observó que un 3.48% de la muestra tenía presencia de alcohol y un 1.9% tenía presencia de cannabis. Entonces, les pido que guarden este porcentaje en mente para que luego cuando vean cómo estamos aquí en Colombia se alarmen como estamos alarmados nosotros. Cuando se va a ver entonces cómo se relaciona este consumo de sustancias con la siniestralidad y gracias a este estudio tan grande que hicieron en Europa, se ha podido clasificar las sustancias según el nivel de riesgo. ¿Qué pasa? Ahí van a ver el alcohol que está en todos los niveles de riesgo según la proporción en la que se consume, según la concentración en el cuerpo. Esto no ocurre igual para las otras sustancias. Esto hace que sea más difícil establecer niveles de tolerancia, establecer niveles de corte y asimismo adaptar las sanciones. Pero sí pueden ver abajo, como ya les vengo diciendo el tema del policonsumo, que en los aumentos de riesgo extremo y elevado vamos a tener la combinación de alcohol con otras sustancias y la combinación de múltiples sustancias. Entonces, si bien podría parecer que diferentes sustancias no aumentan tanto el riesgo, al unir diferentes efectos que en muchos casos los conductores creen que se compensan de una manera positiva, en realidad lo que se está haciendo es aumentar el riesgo tras el volante. Ya cuando se va a ver cómo se relaciona el uso de sustancias ya con la responsabilidad en un siniestro vial, se ha podido encontrar que, como ya lo tenemos muy bien establecido, el alcohol aumenta muchísimo la probabilidad de ser responsable en un siniestro vial. Pero en el caso del cannabis también se encuentra que hay 1.65 más de probabilidades de ser responsable de un siniestro vial cuando se ha consumido esta sustancia. En la región de las Américas, así como en Colombia, la información realmente es muy poca. Y cuando se ha hablado de este tema del consumo de sustancias en los conductores, lo primero que se ve es que hay una alerta general donde se dice que la información no está siendo recopilada de forma correcta. Muchas veces no se recolecta del todo, no se está teniendo en cuenta que debemos tener esta información para poder entender cuál es la magnitud del problema y poder empezar a darle respuesta. Porque como sabemos, acá en los países de medianos y bajos ingresos nos vemos mucho más afectados por este tipo de eventos de transporte. Y si bien con el tema de las drogas, como no se miden en todos los momentos, no tenemos una cifra que sea completamente clara, sí se estima que hay en el mundo unas 40.000 muertes que están asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, 5.000 de las cuales ocurren en la región de las Américas. ¿Qué sabemos también? Pues que el consumo de ciertas sustancias que son de uso mucho más común en la región de las Américas están asociadas a este tipo de siniestralidad y que tenemos el primer lugar en muertes por eventos de transporte asociados al consumo de cannabis y de cocaína. Cuando venimos a mirar qué está pasando en Colombia, nos hace falta hacer un pequeño rompecabezas con la información que tenemos porque se nos dificulta mucho realmente encontrar la información con respecto a este problema en concreto. ¿Qué es lo primero que podemos saber? Quiénes son los que están consumiendo y cuáles son las sustancias que consumen en la población general. Esto no está relacionado ya con la conducción. Tenemos un consumo de alcohol que es por supuesto bastante alto, seguido por un consumo de cannabis y de cocaína, que empezamos a ver que coincide con lo que se ha observado en estudios internacionales. Tenemos un bajo consumo de tranquilizantes, opioides y estimulantes, que se le preguntó a la población si los habían consumido sin prescripción. No sabemos cuál es el consumo de estas sustancias ya con prescripción médica. Podemos observar también que en el consumo de drogas ilícitas el porcentaje de hombres es más alto que el porcentaje de mujeres. Entonces ya se empieza a dibujar este perfil que veníamos viendo antes de hombres. Y en el consumo de drogas ilícitas, los grupos de jóvenes de 18 a 24, 25 a 34 e incluso entre 35 y 44
son los que más tienen este reporte de consumo de sustancias. Cuando vamos a buscar también cómo está la siniestralidad con respecto a los eventos de transporte, fuimos a ver en las circunstancias del hecho cuántos estaban asociados a la embriaguez alcohólica y no alcohólica. Entonces, un primer problema a señalar ahí es que no separamos la embriaguez alcohólica y no alcohólica. Cualquier información que tengamos acá muy probablemente va a estar relacionada con una embriaguez alcohólica, que es la que se controla muy bien aquí. Pero además los invito a ver que si bien las cifras parecerían ser bastante bajas en cuanto a fallecimientos por embriaguez alcohólica y no alcohólica, realmente los fallecidos sin información para la circunstancia del hecho son la gran mayoría. Es decir, que esto no nos está dando una radiografía real de lo que está pasando en nuestro país en este tipo de conducta de riesgo. ¿Cuál es la legislación que está regulando eso en este momento? Tenemos una ley muy clara, muy bien establecida y muy estricta en cuanto a la embriaguez alcohólica. Esta ley 1696 nos dicta que hay 4 grados de alcoholemia, nos dicta en qué punto empieza y termina cada uno y nos establece unas sanciones muy claras para cada uno de estos grados de alcoholemia. Ha establecido también que es medicina legal quien debe establecer el tipo de pruebas que se hacen, que no deben causar lesión y no deben ser invasivas. Y si bien, como lo ven arriba, habla de sanción del conducto bajo el influjo de alcohol u otras sustancias psicoactivas, además de esta mención en el encabezado, no se vuelve a hablar de psicoactivos del todo. No tenemos niveles de corte, no tenemos sanciones y no tenemos, como para el alcohol, un protocolo establecido donde se dé el paso a paso de todo lo que hay que hacer para establecer si una persona está en condición de embriaguez no alcohólica. Con el agravante de que si se ha establecido que la persona ya tiene un nivel de alcoholemia superior al grado 0, ya no es necesario, y lo dice la ley directamente, realizar otro tipo de pruebas. ¿Qué hicimos entonces después de tratar de armar este rompecabezas de cuál era la situación en Colombia? Hicimos un estudio cualitativo así como cualitativo con el apoyo del grupo de marketing e investigación de la Universidad de Antioquia, donde empezamos a ver cuáles eran las percepciones, creencias, sentires de los conductores consumidores o de los conductores frente a este tipo de conducta. Encontramos, entre muchas otras cosas bastante sorprendentes, que los conductores reconocen que existen unos efectos de riesgo al utilizar estas sustancias y conducir, pero a pesar de eso hay una presión social muy grande al salir, incluso si tienen su vehículo, donde terminan poniendo por encima de eso sobre los riesgos que sí saben que existen. Es decir, que en su mayoría no están manejando bajo los efectos de sustancias pensando que no hay ningún problema al hacerlo. Dicen además que se consideran muy afortunados en cuanto a siniestralidad y en cuanto a sanciones. Muchos de ellos además afirmando que ellos saben que no existen pruebas para psicoactivos además del alcohol, cosa que en muchos casos los lleva a elegir este comportamiento sobre tomarse unos tragos antes de salir, pensando que es más difícil que los vayan a sancionar por eso. Encontramos también que los conductores ponen el alcohol, que como les venía diciendo, realmente es un riesgo que tienen muy claro en su cabeza, recuerdan mucho las campañas de sensibilización, entienden perfectamente cómo los van a sancionar y el riesgo de tanto de siniestralidad como de sanción. Y un poco escudándose tras este enemigo más grande que es el alcohol, dicen que hay unos riesgos, pero que no son tan graves como los del alcohol. Nos dicen también en algunos casos que incluso consideran que pueden manejar mejor, que la marihuana puede, por ejemplo, aumentarles la concentración, que la cocaína en muchos casos les va a nivelar el efecto de otro consumo, por ejemplo, de alcohol, donde entonces creen que compensan de alguna forma el estado en el que están, y si bien van a tener la sensación de que están más despiertos y más atentos, pues por supuesto no es el caso, están solo teniendo efecto de aún más sustancias y más efectos en su sistema nervioso. Pasamos después de esta recopilación y este acercamiento a los conductores consumidores a hacer un estudio cualitativo que tuvo lugar en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con una muestra de 1020 encuestados,
y se les preguntó si ellos han consumido sustancias psicoactivas antes de conducir, donde tuvimos un 21.4% de respuestas positivas. Les recuerdo que en Europa estábamos en 1.9% para el cannabis. Entonces, desde ahí, una cifra bastante alarmante. Se les pregunta además si lo hacen de manera regular, con qué tanta frecuencia lo hacen, y si bien hay muchos que son consumidores ocasionales o que lo hacen con muy poca frecuencia, sí tuvimos un 23.4% de los encuestados que lo hacen al menos una vez a la semana. Las sustancias que están consumiendo coinciden con las que se están consumiendo entre conductores en el exterior y coinciden con las que se están consumiendo en la población general. Tenemos, por supuesto, el alcohol, que es la que más se está consumiendo, seguido por la marihuana y por la cocaína. Y tenemos el consumo simultáneo de sustancias, donde un 37.6% de los conductores consumidores nos dice que sí ha consumido más de una sustancia a la vez, mezclando, como lo ven allá, el alcohol con ya sea marihuana, cocaína o mezclas incluso de entre 3, 4 sustancias que nos están ellos reportando. Esto es lo que dicen. ¿Quién sabe qué es lo que no nos están diciendo, ¿no? Cuando vamos a evaluar el consumo según ciudades, realmente pues las proporciones consumidor-no consumidor son más o menos las mismas según el número de encuestados, excepto en la ciudad de Cali, que aporta un 29.8% a los consumidores y menos a los no consumidores. Cuando vamos a revisar las edades, vemos aparecer nuevamente este perfil de jóvenes que están consumiendo con mayor frecuencia a la hora de conducir, en el grupo de los 26 a 33 principalmente, seguido por 18 a 25 y 34 a 41. Se les pregunta también, incluso a los que admiten conducir e incluso a los que dicen que los riesgos son o no son no suficientemente altos, si consideran que es pertinente que se haga algo al respecto, que se controle, que se eduque, que se penalice de alguna forma, y nos responden en un 86.8% que sí consideran que es pertinente implementar alguna medida al respecto. Digamos que las medidas que se les proponen son sanciones, campañas, educación y retenes de policía, y más o menos todos están de acuerdo con que cualquiera de esas opciones es pertinente y es necesaria. Después de haber tenido entonces este acercamiento cualitativo y cuantitativo, salimos a campo en la ciudad de Bogotá y venimos entonces a compartir con ustedes cómo nos fue en este estudio de caso. La idea era entonces determinar cuál es la prevalencia del consumo de sustancias en los conductores en Colombia, partiendo pues de la ciudad de Bogotá, buscando establecer la proporción de resultados preliminares positivos en unas pruebas de tamizaje que incluyen, que de forma cualitativa detectan la presencia de marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, opioides y benzodiazepinas. ¿Qué queríamos también? Evaluar cuál es la respuesta del conductor frente a este tipo de prueba realizada en la calle, que es una prueba de fluido oral donde se recolecta, el mismo conductor recolecta su saliva, la inserta en el analizador y con eso nos dice positivo o negativo para esas 6 sustancias. Esto lo hicimos de la mano de la Policía de Tránsito de Bogotá. Ellos tienen sus retenes de alcoholemia y nos dieron la oportunidad de acompañarlos en estos retenes para que ellos fueran quienes hicieran el acercamiento a los conductores y realizaran estas pruebas de tamizaje. Entonces ellos los detenían según su operación usual, esto no se modificó de ninguna forma, se realizaba la prueba de alcoholemia o se requerían los papeles, se llevaba pues el acercamiento de rutina y una vez que se hacía eso se les hablaba de la prueba adicional. Es una prueba voluntaria, se les indicaba que era para un estudio y si el conductor decide participar, firman consentimiento informado y si no lo hace, se registra su edad, su género y su tipo de vehículo. Se les dio una guía paso a paso, se les dio una capacitación y ellos son entonces quienes le indican al conductor cómo recolectar la muestra y mientras tanto le dan un poco de información sobre
la prueba, cómo funciona, para qué se está haciendo, donde después se registran los resultados en un formato anonimizado. No tomamos cédula, no tomamos nombre, esto era realmente con fines académicos hasta este punto. Por lo cual también al tener un resultado positivo no se podía tomar ninguna acción, no se podía iniciar un proceso policial. Estas son pruebas que no están reglamentadas y era pues con fines académicos, por lo que se aprovechó la oportunidad para hacer pues un acercamiento pedagógico al conductor que tuviera presencia de sustancias y se le recomendó que pidiera a un tercero pues que viniera a manejar el vehículo sin la autoridad como para obligarlo a hacer eso. Tuvimos entonces durante 8 semanas salidas con la policía de Bogotá, hicimos 2 sesiones de capacitación y según pues la disponibilidad de personal y los eventos que se estuvieran desarrollando en Bogotá, lo que se planteó fue salir los viernes y los sábados, que como ya les decía son digamos estos momentos donde hay más uso de sustancias por estos espacios como de recreación. Fuimos además a zonas de fiesta en la ciudad de Bogotá. Entonces estábamos evaluando un perfil muy específico en la ciudad, que era el perfil, digamos, rumbero, en unas horas y lugares donde había, digamos, más alta posibilidad de que ellos hubieran estado consumiendo sustancias. Salimos entonces durante estas 4 semanas, a veces con la posibilidad de que la policía de tránsito saliera en retenes espontáneos y llevaron consigo también las pruebas de tamizaje. Capacitamos en total 19 patrulleros, utilizamos 6 analizadores móviles que son, como les decía, pruebas de fluidos orales que en 5 minutos dan un resultado cualitativo. Estuvimos 21 noches haciendo esta actividad y estuvimos en 15 sectores diferentes para un total de 250 pruebas realizadas con participación voluntaria de los conductores. Los puntos de control en los que estuvimos ubicados, algunos eran, digamos, puntos fijos, que son los que ven en rojo y azul, y otros eran puntos que cambiaban en la ciudad según los diferentes eventos que hubiera. Por ejemplo, estuvimos en el Festival Estéreo Picnic, si había algún evento en el Campín, pues ahí nos ubicábamos, siempre dentro de áreas donde había, pues, estaban los controles de alcoholemia, que son áreas donde se espera que los conductores estén saliendo de bares, de conciertos, estén saliendo pues con tragos encima. Los conductores que participaron entonces, todos voluntariamente, fueron en su mayoría jóvenes, un 68.4%, porque es la población que está conduciendo con mayor frecuencia a estas horas y en estas áreas. Fueron principalmente hombres, también, porque son los que están conduciendo en estas horas, en estos lugares, y tuvimos una mayoría de automóviles en comparación con las motocicletas, esto sí realmente más ligado a los criterios de la logística del retén de la policía, no tanto a pues a los vehículos que realmente estaban circulando en esas horas, en esas áreas. En los resultados obtenidos tuvimos este porcentaje de resultados positivos en pruebas de tamizaje. De nuevo, en Europa es 1.9, estamos en una cantidad de personas con sustancias muy alta, personas que voluntariamente han decidido participar y tomarse esa prueba. O sea, los que dicen que no los estamos contando, que son probablemente los que tienen pues algo que esconder, digamos. La sustancia que más se está utilizando, la marihuana, 66% tiene THC en el organismo. Del total de las pruebas, 19.6% tenía marihuana, 4.8% tenía cocaína en el organismo, lo cual coincide con exactitud con los resultados que obtuvimos en nuestro estudio cuantitativo. Entonces tenemos un trabajo en campo que coincide mucho, y de verdad aquí en el porcentaje exacto, con un estudio cuantitativo que se hizo en diferentes ciudades y en una muestra mucho más grande, reforzando lo que estamos encontrando aquí en la ciudad de Bogotá. Y tenemos un uso también de anfetaminas y metanfetaminas, los opioides y las benzodiazepinas que aparecen mucho cuando se usan estas pruebas en otros países no están apareciendo mucho aquí, no parecen ser, por lo menos en las áreas en las que estuvimos, sustancias de uso entre los conductores.
Y el fentanilo no está medido por este equipo porque es un opioide sintético que no se detecta ahí. Entonces, digamos que esa es una sustancia que no está apareciendo en nuestros resultados. En cuanto al policonsumo, 22% de nuestros conductores con resultados positivos tenían más de una sustancia en el organismo. Esto es un tema que aumenta el riesgo de verdad en formas muy importantes y como pueden ver en todos los casos es THC con algo más, marihuana con cocaína, marihuana con anfetaminas, incluso mezclas de A3 que aparecieron con más frecuencia de la que hubiéramos esperado y querido. Para revisar entonces cómo se ligaba este consumo de sustancias al género, como les decía, la muestra de población femenina fue bastante baja, entonces no se llega a hacer una inferencia sobre cómo está relacionado el consumo con el género, pero sí vemos entonces unas dinámicas a nivel social, donde es el hombre el que está manejando a estas horas y en estos lugares, y la mujer está sometida de alguna forma a la conducta de riesgo que está teniendo el hombre. Para los tipos de vehículos, pues no tenemos la misma base para automóviles y motocicletas, pero sí podemos ver que en los dos casos la relación de resultados positivos es bastante alta. Y tenemos unos jóvenes entre 18 y 34 años que aportan el 84.75% de nuestros resultados positivos. Entonces, el mismo perfil vuelve y se dibuja, los jóvenes están no solo conduciendo con más frecuencia esas horas, sino están tomando estas conductas de riesgo también con más frecuencia. Cuando vamos a evaluar cuáles son las horas en las que más estamos teniendo resultados positivos, pues como pueden ver en la gráfica arriba, realmente digamos a las 10 de la noche y 3, 4 de la mañana, por temas logísticos del retén no se tomaron tantas pruebas, pero tenemos más o menos una muestra constante entre las 11 y las 2, donde entre las 12 y las 2 de la mañana, cuando la gente está saliendo de la fiesta, tuvimos la mayoría de los resultados positivos que obtuvimos. En cuanto a las zonas, no sé a cuántos de ustedes pues les suenen como las zonas en las que estuvimos. Hubo muchas a las que fuimos poco y tenemos unas muestras más pequeñas. Y tenemos, digamos que las dos en las que más estuvimos y donde tenemos una muestra más significativa, son la Primera de Mayo y Galerías, donde ya se empieza a ver, digamos, una tendencia de diferencia de 23.6% a 15% según las dos zonas, lo cual invita a seguir evaluando este comportamiento en estos dos sectores. Y tenemos la zona de Restrepo, que tiene una muestra bastante pequeña, únicamente 13 de nuestras 250 pruebas, pero que a pesar de eso aporta el 12.5% de los positivos que tenemos. Nuevamente entonces una alerta que se levanta ahí para empezar a evaluar qué está pasando en esa zona en cuanto al consumo de sustancias y la conducción. ¿Qué podemos concluir entonces de este trabajo de campo que hicimos, además, digamos, comparándolo y evaluándolo junto a nuestros estudios cualitativo y cuantitativo? Es que sin duda alguna los conductores en Bogotá a las horas de rumba están consumiendo sustancias. Tenemos una tendencia que fue más o menos constante, no es que un fin de semana haya habido 50 y otro 10. Realmente día tras día, semana tras semana estábamos encontrándonos con un 22-23% de conductores con sustancias en el organismo. El 22% de esos conductores con más de una sustancia. Nuevamente un aumento del riesgo que hay que tener súper presente y que tiene que alarmarnos muchísimo. Bueno, el THC entonces sin duda alguna la sustancia que más se encontró en estas pruebas, en combinación además con muchísimas otras, lo cual debe también levantar una alerta en cuanto a la posibilidad del uso adulto del cannabis legalizado en el país, porque si bien hay muchas cosas a poner en consideración en ese debate, por ahora la seguridad vial no está por ningún lado a ese respecto. Encontramos entonces unas tendencias que en una muestra, digamos, reducida y muy enfocada, se confirman todo lo que se ha visto en el extranjero, un perfil de hombres jóvenes, un uso de marihuana, de cocaína,
y tienen también el respaldo, como les decía, de este estudio cuantitativo que hicimos, que es en diferentes ciudades. Y todo eso nos lleva a hablar de una urgencia realmente de establecer un control en la vía para el tema de las sustancias psicoactivas, así como lo tenemos para el alcohol, porque realmente también son, estos psicotrópicos tienen un nivel de riesgo que no se está teniendo en cuenta por ahora en el país. Ahorita estamos en la ciudad de Medellín haciendo también una toma de muestras allá para ver pues, si las tendencias de Bogotá son localizadas. No lo creemos por lo que les digo de que coinciden con todo lo que ya encontramos en la literatura, pero vamos a estar en Medellín durante 4 semanas realizando también estas pruebas de tamizaje. Esperamos obtener de 150 a 300 y vamos a usar los mismos criterios de selección, que son mayores de 18 años, tanto de motocicletas como de automóviles de 4 ruedas. Los dejo entonces con Mari otra vez. Gracias, Ángela. Pues como ustedes ven, realmente es alarmante, es escandaloso esta situación en la que nos encontramos y que no podemos desestimar, ¿no? O sea, hay unos efectos que están subestimados y que probablemente podrían explicar que hayamos cerrado el año 2022 como el más mortífero de la historia del tránsito, el transporte y la seguridad vial en Colombia. Tenemos también unos paradigmas que tenemos que romper, ¿no? Digamos que si bien la gente y para los conductores y los actores viales los efectos de la embriaguez alcohólica están claramente identificados y digamos, aunque el comportamiento no varíe mucho, hay de alguna manera aceptación hacer este tipo de controles de embriaguez alcohólica. No obstante, cuando hablamos de embriaguez no alcohólica, créanme que hay una ignorancia absoluta por parte de los conductores, o sea, ellos no tienen claro los efectos neurológicos sobre el sistema central nervioso, de tener presencia de estas sustancias en el organismo, pese a que el resultado, en caso de un siniestro, pues terminaría siendo el mismo, y pese a que inciden en el sistema nervioso central de la misma manera que la embriaguez alcohólica. Y esto tiene que ver con lo que dije al inicio, y es que educan o maleducan los buenos gobernantes y que son las instituciones las socializadoras de los valores. ¿Y cuál es el valor del que estamos hablando acá? Es el valor de la vida, el de la vida propia y el de la vida del otro. Nosotros la semana pasada tuvimos un debate que va a surtir mañana sobre los delitos contra la seguridad del tráfico o la seguridad vial y las infracciones. Y siempre pedimos es que hagamos la diferencia entre los dos. Una cosa es una infracción de tránsito y otra cosa es un delito contra el tráfico. Y creo que en esto ustedes van a tener que apoyarnos en el sentido de empezar a hablar de que realmente el delito se da cuando yo pongo en riesgo a un gran colectivo. Yo todavía no entiendo cómo en Colombia la infracción número 1 es conducir sin haber obtenido la licencia de conducción, lo que termina penalizando al que sí la tuvo y que volvió a salir a conducir porque le imputan fraude a resolución judicial. Acá hay unos temas de valores, repito, tenemos que empezar a hacer la diferencia porque no es lo mismo una infracción que un delito. Tenemos que empezar a romper esos paradigmas y sobre todo a invertir, porque es que a nosotros yo no sé en qué momento nos invirtieron esos valores, ¿no? Hoy realmente es la policía el malo del paseo, por decirlo de alguna manera coloquial, en el sentido en que
cuando hay una interpelación policiva o de control operativo, el ciudadano se molesta. Y aquí, Cindy, yo quiero decirte que no, Colombia no es como Costa Rica, donde hay un respeto a la autoridad. Aquí fue todo lo contrario. Aquí hay un absoluto irrespeto por la autoridad. Y por eso me gustó tanto cuando dijo ayer el doctor Toro que ser alcalde es muy difícil, pero que ser secretario de tránsito es aún más. Y yo creo que es momento que de manera conjunta empecemos a invertir esos valores, porque es que el que está mal es el que está infringiendo la norma. ¿Por qué? Porque es el que está poniendo en riesgo no solo su vida, no solamente la de los pasajeros, sino la de el niño que va atravesando la calle o la persona que va en una bicicleta. Entonces, yo creo que aquí tenemos que empezar a recuperar la autoridad y la legitimidad. Y creo que es el gran reto que ustedes tienen, porque ¿cómo podemos seguir conviviendo con tantos muertos y no hacer nada? 24 personas mueren diariamente. Hoy, para las señoras, la primera causa de muerte violenta por lesión de causa externa en el país no son los feminicidios, no, son las muertes en siniestros viales, la primera. Pero además las mujeres mueren en total estado de indefensión, porque mueren o como usuarias de motocicleta o como peatonas o como ciclistas, pero no eran ellas las que conducían. Les dejamos este piloto planteado. Creo que hoy podemos decir que es un factor que está claramente identificado. Nosotros no nos comportamos diferentes a lo que en algún momento se comportó un sueco o un finlandés o un francés. Yo quiero contarles que en Francia, en el año 74, Francia llegó a tener 17.000 muertos. ¿Y qué cambió? Cambió esa política de sanción control del presidente Chirac. Y luego pasó España. España estaba a la cola de los países europeos y además el argumento de los españoles era un poco el nuestro, ¿no? Es que el español, el latino tiene vena ácrata para cumplir las normas y lo lograron. Y lo lograron ¿cómo? Rompiendo con esa cultura que nosotros mismos de alguna manera propiciamos y es con esa transgresión generalizada de las normas de tránsito. Recordar que lo que yace detrás de una norma de tránsito son valores y son valores sociales. Muchísimas gracias.